de éxito solemos vincularlos a objetivos tangibles, visibles, cuantificables. Sin embargo, lo que más impacta en lograrlo es aquello que no vemos, el inconsciente. Es ese piloto automático que toma decisiones por nosotros sin pedir permiso, moldeado por experiencias pasadas, creencias heredadas y miedos que ni siquiera sabemos que tenemos. Influye en cómo lideramos, cómo negociamos, cómo manejamos el conflicto e incluso en las oportunidades que dejamos pasar. El verdadero desafío del éxito no está en aprender nuevas herramientas, sino atrevernos a mirar hacia adentro para descubrir qué parte de nosotros está boicoteando nuestra visión. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Buen día, hoy vamos a abrir una puerta que muchas veces preferimos mantener cerrada, que es la del inconsciente. Porque quizá esa sombra que nos sabotea en realidad no es un enemigo, sino una parte olvidada que pide ser escuchada. Así que bueno, vamos a mirar ahí. Antes de arrancar el día de hoy, vamos a recordar el número de WhatsApp para que nos puedan escribir. Es el 3413-620-883. Recuerden, también nos pueden seguir en YouTube y en Instagram, Sagrada Incomodidad. Y las plataformas de la radio, Twitch, Vox FM y Kik, Vox 883. Hoy nos acompaña Emanuel Cuadri, licenciado en Marketing, técnico en Comercialización y en Periodismo. Es coach ontológico, facilitador en integración bioemocional. Actualmente en formación como facilitador en constelaciones sistémicas. Es practicante certificado de barras Access Consciousness y cuenta con conocimientos en técnicas de reprogramación basadas en la neurociencia. Además ha realizado cursos de Dianética en Estados Unidos, así como formaciones en rituales sistémicos y otras disciplinas orientadas al desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a este episodio, bienvenido Manuel. Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar hoy. ¿Qué es el inconsciente, Manuel? Qué interesante, porque empezar hablando por ahí es hasta casi preguntarse si lo que nos han dicho es exactamente el inconsciente. Uno, cuando en el libro yo escribía sobre el inconsciente, decía, acá no se trata de tener en cuenta una cuestión psicológica, donde hasta acá la psicología tradicional fue explicando de alguna manera qué era el inconsciente. Pero yo me permití la libertad de armar a partir de mi propio proceso y mi propia formación una definición que tiene que ver con un espacio donde encontramos alegrías, tristezas, dolores, información que tiene que ver con nosotros en base a lo que vivimos en esta vida, de todo desde el momento en que nacimos, pero el inconsciente además se forma con aquello que vivimos en el proceso de gestación, pero con un conjunto de informaciones también que van en nuestras células y que tienen que ver con todas esas alegrías, tristezas, situaciones que han vivido también nuestro transgeneracional, es decir, nuestros antepasados. Toda esa masa de información hacia ese inconsciente con el cual nosotros transitamos la vida y que determina el 97% de las acciones que hacemos en realidad. Emanuel, hago un paréntesis, recién mencionaste tu libro. Sí. Para quienes nos están escuchando, Emanuel Cuadri es el escritor del libro del inconsciente en los negocios, que tiene realmente información muy, muy valiosa, y bueno, vamos a hacer mucha referencia al libro, quien quiera leerlo realmente es muy interesante, y bueno, para que tengamos de referencia de qué libro estamos hablando. Exactamente, gracias. Bueno, el día de hoy de lo que vamos a charlar es cómo este inconsciente que recién decía Manuel opera en nuestras decisiones. Vos decías recién que el 97% de nuestras decisiones que creemos que las hacemos desde nuestro libre albedrío están como regidas por ese contexto. Así es. Lo que pasa es que acá también aparece lo siguiente, que es, ¿vos podés reprogramar tu inconsciente? Sí. El tema es poder permitirte ir a mirar aquello que, como bien dijiste en la introducción, espera ser visto para reprogramarlo. Entonces, también hay una cuestión que tiene que ver con la supervivencia. ¿Por qué el 97% de nuestras acciones está regida por el inconsciente? Empecemos también por este punto. En este momento, todo lo que están viendo este programa y nosotros tres,
estamos de alguna forma respirando sin saber que estábamos respirando. Nuestro hígado está funcionando y nosotros no sabemos que está funcionando. Nuestro riñón está funcionando y no sabemos que está funcionando. Bueno, eso es gracias al inconsciente. Por eso también lo que la biodecodificación o la integración bioemocional nos muestra, que cuando hay algún programa inconsciente que también pide ser visto de alguna manera, impacta en nosotros en el área de salud. Entonces, ese es el 97% en el que nosotros estamos andando todo el tiempo, y solamente es un 3, un 5, lo que dicen, esto que te traigo lo dicen las neurociencias en realidad, que es solamente con lo que hacemos consciente. Es decir, yo recién acabo de hacer un gesto con la mano, moviéndolo. Bueno, primero lo hice inconsciente, después, como estaba por dar el ejemplo, me di cuenta que lo voy a hacer consciente. Entonces ahora miro mi mano y lo estoy haciendo desde ese lugar consciente. Yo no podría estar todo el día haciendo y estando en esa conciencia plena de todo, porque si no sería como pretender estar consciente de cómo bombea el corazón, cómo anda el pulmón, cómo anda el hígado. Entonces biológicamente necesitamos que eso sea así. El tema después acá va a ser la clave, distinguir cuando ese inconsciente está operando hacia un lugar que nos lleva a ese ser que queremos ser y a lograr ese éxito que decimos querer lograr, o cuando nos lleva, por el contrario, a un ser que no queremos ser y no nos deja acercarnos a ese éxito que decimos querer lograr. ¿Y cómo empezamos a detectar en qué momento, digamos, nos lleva hacia donde queremos y en qué momento estamos yendo nosotros mismos en contra de nuestros propios deseos? Te escuchaba y me vienen dos palabras. Una, la que suele decir mi maestra de constelaciones familiares, que es: la vida te da cuenta de eso. Y lo segundo es, hay un espacio de paz interior que te da ese lugar de acá tengo que estar, y que por ahí no tiene mucha expresión desde lo verbal, sino que cada uno lo siente de una forma independiente. Entonces, ni siquiera tiene que ver con un resultado claro, porque vos podés estar trabajando en una multinacional, obteniendo muchos ingresos económicos y todo, y sin embargo hay una incomodidad que te habita y que todos te dicen, che, ¿cómo puede ser que, no sé, trabajando en una multinacional, ganando mucha plata, teniendo la familia que tenés, de repente no te sentís en paz? Bueno, porque hay una incomodidad que te habita y te está diciendo, estás siendo lo que alguna estructura te dijo que tenías que ser, pero no estás siendo lo que vos elegís ser. Entonces, en esa incomodidad, después el cuerpo o las situaciones de la vida te van a empezar también a dar cuenta de esa incoherencia. Entonces, ¿cómo te das cuenta? A partir de la paz interior, a partir de esa tranquilidad que cada uno la va a vivir de una forma particular. Bien. Es como el tengo todo para ser feliz y aún así no lo soy. Claro, lo que pasa es que ahí, con ese tengo todo para ser feliz, es desde el punto de vista de quién. De una sociedad que me dijo que esto es lo que tengo que tener para ser feliz. Entonces, ahí es donde ves esa gente que se la pasó. Y digo, porque yo una de las cosas que defino en el libro es, el verdadero éxito es estar en paz con uno mismo, haciendo lo que verdaderamente te gusta en sintonía con tu día a día. Lo económico no entra en juego. Es decir, lo económico es la sana consecuencia de también estar en sintonía con tus programas de merecimiento, por ende con tus programas de abundancia, y de alguna forma también, vamos a decir, tener ordenado el lado materno y el lado paterno. Ahora, puedo tener éxito económico, pero no tener paz interior. Entonces, para que esto se cumpla de una forma más integral, tengo que tener ese orden propio, que es parte de un proceso nada sencillo de ir pudiendo descubriéndome. Ese orden del que vos te referís, ese que tenemos que buscar en todo ese inconsciente, ¿no? Yo te escuchaba hablar, voy a hacer una analogía, probablemente, no sé si está bien, pero es como en un ordenador vos tenés la memoria de almacenamiento y la memoria de trabajo. Sería el consciente, esta memoria de trabajo, es lo que nosotros creemos que elegimos, las que utilizamos para movernos en la vida, y toda esa memoria de almacenamiento sería nuestro inconsciente. Deberíamos buscar en ese inconsciente nuestro proyecto de vida, digamos, nuestra razón de ser. Sí, a ver, el tema de la analogía que vos traes tiene en sí una dificultad. El consciente y el inconsciente se están mezclando todo el tiempo. Bien. O sea,
si bien lo separamos, porque acá tendríamos que también poder mirarlo en dimensiones. El inconsciente es la información total del sujeto. En mi definición, esto voy a aclarar, salgamos de la concepción psicológica, donde también incluye el alma y el cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Es una integración donde a partir de eso, lo que hace la manifestación consciente es la exposición, pero lo que impulsa muchas veces la manifestación consciente también es el programa inconsciente. Entonces, como que hay una conversación ahí que se va dando. Ahora, en base a lo que vos me preguntas, lo que yo diría es, ¿dónde empiezo a mirar a ese lugar no habitado o no visto, que es el inconsciente? Cuando algo no fluye en mi vida. Es decir, yo muevo las manos en una cuestión, toda la vida moví las manos. Yo tenía una compañera de la facultad que un tiempo estuvo trabajando en mi empresa, y una profesora en un momento dice, hay gente que habla con las manos, y ella salta y dice, como Emanuel. O sea, claro, yo lo hago, es espontáneo. Listo, no me voy a preocupar en por qué. Ahora, porque se los menciona a ustedes, tomo como conciencia de vuelta. Pero para mí es espontáneo, entonces no necesito revisarlo a eso. ¿Por qué? Porque no me molesta, porque no me afecta en la relación con los demás. Desde ese lugar lo agradezco, listo, bueno, será algo más de mi expresividad. Pulgar arriba, honro a mis padres que me dieron la vida. El tema es cuando las cosas de alguna forma me bloquean sobre aquello que digo querer obtener. Entonces, ahí sí aparece. Si de repente en mi contacto con los demás las manos pasan a ser un estado de invasión, vamos a dar un ejemplo que no es, pero ahí sí tengo para mirar en lo inconsciente como una acción consciente, como mover las manos, está disparada por un programa que quizás tenga que ver con reparar o dinámicas de víctimas y perpetradores que pueden venir de que fueron invadiendo o invadido espacios, y que yo lo estoy trayendo desde una representación con algo que a mí me sale espontáneo, pero que es una información que está pidiendo ser vista. Bien, siempre entiendo que es difícil mirar ese inconsciente porque tenemos miedo de los dolores que pueden traernos nuevamente. Sí, hay una frase, no me la acuerdo de memoria, pero de Carl Jung, pero que habla de que, a ver, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz. En realidad la frase exacta de Carl Jung es esta: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Exacto. Pero además, tanto Hellinger o Carl Jung lo que hablan es que es más doloroso quedarse en el dolor que atravesar el dolor para salir del dolor. No lo dicen con estas palabras, estas son mías, pero en resumidas cuentas lo que nos vienen a enseñar es eso. Entonces, sí, mirar el dolor es doloroso, pero nos toca, y cuanto más tiempo te quede ahí, es como quedarte pataleando en el barro. No es lindo, o sea, te va a pinchar abajo el piso que pises, porque seguramente hay vidrios, pero va a ser mejor que estar raspándote todo el tiempo con el vidrio y quedándote ahí. Sí, además para no generar, digamos, que no se convierta en sufrimiento, ¿no? Que sea simplemente el dolor, atravesarlo, poder verlo a lo mejor a la cara, y que eso no se convierta en sufrimiento, que ahí sí es como que se perpetúa en el tiempo y es más difícil después de salir o despegarnos. Mirá, dijiste eso y me vino una frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y pensaba, cuando le damos lugar al sufrimiento como un modo permanente, lo que tenemos que entender es que le estamos dando un lugar al ego para que sea el que domine nuestra vida y no nuestro estado de ser, no nuestro lugar más destacable, si se quiere decir, que tiene que ver más con el alma, con nuestro espíritu. Cuando el ego maneja, y es más probable que nos lleve a ese lugar de sufrimiento, porque el ego necesita tener todo controladito, aún así bajo el dolor. Entonces, bueno, también es... ¿Y por qué es más difícil salir, que es lo que decía, del sufrimiento después? Porque el ego es como que cada vez lo inflamos más, y tiene más poder. Entonces, después de desinflarlo, también lleva un proceso. Por eso los niños, fíjense que los niños tienen una soltura para ciertas cosas que los adultos no tenemos, porque el globo no lo inflaron tanto. Lo van aprendiendo a inflar a medida de que los criamos, como nosotros fuimos aprendiendo a inflar nuestro ego en base a cómo nos criaron. Bueno, nos toca en un momento empezar a desarmarlo, y te digo que la pelea no es fácil. Emanuel, y te consulto vos, bueno, en tu libro
vinculaste, digamos, cómo correr la sombra justamente que limita el éxito vinculado a los negocios. Sí. ¿Cómo se empieza a interrelacionar esto con el mundo de los negocios? A ver, cuando yo empiezo el libro lo empiezo con una pregunta que es, ¿por qué hay clientes que yo tengo que tienen muy buenas ideas y pese a que tenían el plan de marketing ideal, pese a que tenían un montón de condiciones, no materializaban aquello que realmente querían lograr? Y cuando me pongo a investigar y hago una investigación reanalizando esos clientes, me doy cuenta de que se repetían ciertos patrones en todos esos clientes que tenían que ver con programas inconscientes. Y como yo en mi camino personal, además del marketing, había hecho todo este camino del desarrollo personal y de poder formarme en otras herramientas, que era por una cuestión propia y personal, me di cuenta de que podía encontrar en estas la respuesta para traerle al mundo de los negocios. Y así fue como empiezo a darme cuenta que en los negocios hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, que tiene muy buenos proyectos, pero que no termina de materializar eso y que tiene que ver justamente con los programas inconscientes con los que van transitando esas potenciales ideas y que boicotean o frenan de alguna forma aquello que dicen querer lograr. En definitiva, esto que mencionaba, los negocios es otro de los objetivos que nosotros buscamos siempre en tener éxito. Es uno de los ámbitos más de nuestra vida. Podemos decir que una vez abrimos ese inconsciente, se liberan un montón de cosas, más allá de los negocios, un montón de éxitos o cuestiones personales que nosotros queremos alcanzar. A ver, pensaba en esto recién. El negocio, como el trabajo, es la expresión interna de haber empezado a tomar a nuestro padre. Biológicamente, nuestro padre es el que nos dio, así como la madre nos dio la fecundación, el padre puso la semilla. ¿Bien? Eso es inevitable. Después vemos todo lo que pasó con papá y con mamá en términos de lo humano. Hellinger, que es el desarrollador de las constelaciones familiares, nos cuenta que en el orden, y él dice esto, cuando primero hay orden, después está el amor. Cuando hay orden, al tomar al padre, salimos al mundo. Miremoslo por un segundo desde otro lugar. Salgamos de la cuestión esotérica o más espiritual, vamos a mirarlo desde un lugar del ser humano prehistórico. Esto les voy a traer la mención de un libro de Stanislav Bachar, en el primer libro de él, que él dice, ¿qué hacía el ser humano prehistórico? El hombre masculino salía a cazar, la mujer se quedaba en la cueva, cuidaba, por ende la mujer es mucho más alerta, está todo el tiempo con esa posibilidad de poder cuidar lo que pasa adentro y es mucho más retentiva. Y el hombre salía a cazar y tenía que estar atento a que las fieras no lo coman y a la vez trayendo y proveyendo aquello. Vamos a traer ahora todo eso al plano de hoy. El padre, la fuerza del padre es lo que nos da la posibilidad de salir al mundo. El negocio, el trabajo, es la forma en que el ser humano expande también esa realidad y materializa aquello que tiene que ver con lo que el Padre nos trajo en ella sola semilla, que es poder abrirnos al mundo. Entonces, a partir de ahí, todos vamos a buscar un desarrollo personal. En mayor o menor medida, todos vamos a buscar un desarrollo porque la pulsión está inconscientemente en poder mirar a ese Padre. ¿Qué pasa? Cuando hay un desorden y por alguna cuestión o papá nos fue excluido, o no fue visto, o no pudimos tomar la fuerza del padre, o determinadas cuestiones, se nos puede llegar a dificultar alcanzar ciertos logros en esa área. Emanuel, aprovecho que estamos hablando de esto de la fuerza y demás. Uno de nuestros oyentes nos preguntan si está relacionado, si las generaciones anteriores o los antepasados eran profesionales o no. Viste que antes decíamos que estamos, digamos, en cierta forma condicionados y demás por estas cuestiones, digamos, a veces culturales que vienen desde la familia. ¿Tiene relación si nuestras generaciones anteriores tenían una determinada formación o no? ¿Nos condicionan hoy? No. Yo lo voy a responder así. Nos puede, porque dije no, y no es que dije que no. Dije, nos
puede condicionar, pero vamos a ponerlo en potencial. Es decir, ¿por qué? En constelaciones familiares esto diríamos, tenemos que mirarlo en el campo. Porque cada ser humano es particular. Entonces puede ser que a una persona se le simplifique el tema de poder desarrollarse como profesional porque está pudiendo tomar la fuerza de los ancestros, y hago con el lado derecho por el lado de del lado del linaje paterno, aunque también viene del linaje materno, o puede ser que por el contrario se le dificulte porque está implicado con algo que tiene que ver con el linaje paterno o el linaje materno. Ahora, y acá este es el punto importante, cada caso es particular. Entonces, no requiere de que los anteriores hayan sido profesionales, sino del que el que está en el presente haya podido tomar la fuerza. Esto si lo miramos desde el plano de el transgeneracional, la epigenética, pero después tenemos que mirar el siguiente paso, que es, como les dije al comienzo de hoy, nuestro inconsciente se empieza a formar también a partir de lo que fuimos escuchando en la familia. Entonces, también, y yendo a la pregunta de este oyente, lo otro que va a condicionar ese lugar para que estemos como con fuerza para ir a lo profesional es lo que escuchamos y vimos en la familia sobre lo que es ser un profesional. A veces pasa, voy a dar un ejemplo con el dinero. Hay gente que busca dinero. Dice, yo quiero, sí, no, porque a mí me encantaría tener mucho dinero. Pero cuando vos empezás a trabajar, ves y empiezan a observar que en su familia siempre se habló mal de la gente que tenía plata. Se criticó al tío que tenía plata, se criticó al vecino que tenía plata, se criticó a la gente que tenía plata. Su programa inconsciente, formado en este plano, es tener plata está mal. Tener plata me excluye de mi familia. Ergo, no quiero tener plata. Entonces, o tener plata no me conviene, es peligroso. Entonces, también hay que mirar eso, esto es lo que yo le diría a este oyente, también hay que mirar cuáles fueron las informaciones que fue recibiendo en este plano. A partir de esa combinación entre lo presente o lo vivido en este plano y la información transgeneracional es donde va a poder mirar si eso pasa a ser una fuerza que apunta hacia el lugar que quiere ir o por el contrario, hay una implicancia o hay una fuerza que dice no, mejor vayamos para otro lado, aunque sea distinto del deseo de este cliente o de este oyente. Esto que vos decías es lo que viene a sabotear el éxito que queremos lograr, ¿no? En todos los ámbitos, obviamente. Recién hablamos de los negocios, pero tiene que ver con esto, esa fuerza que opera desde la oscuridad que no permite que logremos nuestro éxito. Y empezaste a mencionar algunos términos que tienen que ver con esto de lo que traemos. ¿Cuál es la relación entre mandatos, lealtades y estos bloqueos personales que nos impiden llegar al éxito? A ver, yo en el libro hice como una distribución de posibles términos que nos permitan entender esto, de que nosotros los seres humanos tenemos mandatos, legados de alguna forma, e historias transgeneracionales. Le agregaría, ahora a este libro, después de ya casi cerrando mi formación como facilitador en constelaciones, le agregaría las implicancias, que lo que hace todo esto es ser como una caja de resonancia. Entonces, ahora voy a explicar esto que vos me preguntás, pero para ponerle el origen de dónde viene. Todos esos elementos están en nosotros. Y hagamos de cuenta que nosotros en ese momento pasamos una campanita, donde todo ese conjunto de elementos le da como una forma a esa campana. Entonces, ¡ting! Y suena. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, mis mandatos, mis legados, mis lealtades inconscientes, dicen trabajar de lo que verdaderamente te gusta está mal, lograr éxito con tu negocio está mal, o es peligroso, el dinero no es bueno. Entonces vamos a decir que la campanita suena. ¿Qué voy a atraer desde la resonancia? Otras campanitas que van a sonar. Sí, pero pará, si yo quiero sonar tiling, tiling. Y pero maestro, está sonando. Tenemos que ir a mirar esto. Entonces, esto primero para entender cómo eso influye en lo que nos pasa. Ahora, bueno, ahora listo, Manuel, me di cuenta que suena y todo lo que. ¿Y cómo te diste cuenta? Y porque mi vida está llena de. Sí, tenemos que empezar a ordenar. Ok, ahora empecemos a mirar paso por paso. Entonces, ahí aparece el mandato.
El mandato tiene que ver con cuando el sistema familiar que te dice desde lo concreto y a veces solamente desde la mirada aprobatoria o desaprobatoria, vos tenés que hacer esto. El mandato es vos tenés que ser médico. El mandato es vos tenés que ser profesional. El mandato es vos tenés que trabajar y no podés estudiar porque en esta familia somos pobres. Eso empieza a ser un mandato. El legado... Perdón, o por ejemplo cuando te dicen, no sé, viste, hay carreras como que son las tradicionales y cuando querés salir de esas carreras, esto de que no, pero con esta carrera no vas a poder subsistir, no te va a ir bien, ¿no? Qué difícil después empezar a romper con todo eso, ¿no? Tal cual, lo que pasa es que, y está buenísimo esto que traes, porque además acá, además del mandato, empieza a jugar el legado. Y te lo voy a traer a qué me refiero. El legado ya pasa a ser una información que yo estoy trayendo transgeneracional, aún así sea de un abuelo que lo conocí y todo, pero puede ser de más atrás, que me impulsa hacia cierta actividad. Y acá es donde también aparece esto que vos decías, Debbie. A veces el legado, vamos a decir esto, ay, de repente a mí me encantan las artes. Y mi familia son todos médicos y abogados y a mí me encantan las artes. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo tenga esta pulsión que desde el legado me viene como con mucha fuerza, o mejor dicho, todavía ni siquiera sé que es un legado, a mí me viene con mucha fuerza, pero contradice a mi familia? Y cuando abro y miro el campo, resulta que había una abuela, que era una bataclana, que había sido excluida del sistema familiar porque se había querido dedicar al arte o porque era bailarina, entonces era como la descocada de la familia y fue excluida. Pero yo estoy sintiendo ese legado que tiene que ver con lo creativo, con lo experiencial, pero el mandato choca con ese legado. De hecho, tenemos muy arraigado esto de la oveja negra. Siempre, o se escucha habitualmente, no, es la oveja negra, porque sale del parámetro de... Totalmente. Es que justamente la oveja negra es la que constituye, de alguna forma, el excluido del sistema. Lo que pasa es que el excluido del sistema, y voy a reformular incluso, la oveja negra es aquella que se permite ampliar el sistema, pero para ampliarlo tiene que hacerlo a través de la mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia y qué es la buena conciencia? Hellinger determina que la buena conciencia es aquellas reglas y valores que tienen que ver con nuestro sistema familiar y que nosotros lo validamos. Ahora, la buena conciencia no es ser necesariamente bueno socialmente. Si yo nazco en una familia de delincuentes y todos delinquen, ¿cuál va a ser la buena conciencia? Delinquir. La mala conciencia sería no delinquir. Entonces, la oveja negra es aquella que se permite tomar eso que expande al sistema familiar a partir de una nueva visión que desarma las reglas y valores hasta acá de este sistema. Ahora, tomar la mala conciencia, además de que nos lleva a madurar y nos pide que lo hagamos desde un lugar adulto y no desde un lugar rebelde, adolescente, nos expone, probablemente por un tiempo, o en este plano por esta vida, a ser excluidos del sistema. Luego el sistema en un punto nos va a volver a integrar, en esta o en otra generación, pero nos arriesgamos y tenemos que asumir esa responsabilidad a quedar excluidos del sistema, porque el sistema se quiere mover de otra forma, quiere todo blanco, y yo estoy planteando negro, todos quieren abogado, yo quiero ser artista. O todos son artistas, y yo quiero ser abogado, digo, porque tampoco es que todas las tintas hay que caérselo a las actividades profesionales, ¿no? O sea, a veces este que quiere ser abogado viene a reparar las memorias de dolor y de injusticia del sistema familiar. Pero acá eran todos bohemios, bueno, o sea, sigan siéndolo, pero déjenme ser artista, déjenme ser abogado. Muchas veces vemos a personas que consideramos, por lo que vemos, ¿no?, exitosas, y vienen de un sistema tal vez exitoso en cuanto a lo económico. Pero en verdad están siendo leales a ese sistema de alguna manera, como vos decías recién, o sea, están perteneciendo, porque en realidad vos tenés que ser leal al sistema y el sistema es como que, no sé cómo formularlo, pero es una lealtad bidireccional, ¿no? O sea, todos tenemos que responder a eso. Lo que quería decir es esto. Personas que vemos exitosas, tanto en los negocios como... pero probablemente no están
viviendo su proyecto de vida. Simplemente están siendo leales y una consecuencia puede ser que tengan dinero. Y ahí nosotros confundimos dinero con abundancia. Totalmente, y con éxito. Sobre con todo con éxito. éxito, porque primero hay una definición de Deepak Chopra que a mí me gusta mucho, que es, él dice que la abundancia es saber que siempre voy a tener el recurso que necesito en el momento que lo necesito. No es tener $1.000.000 en el banco. Incluso en el libro él lo dice exactamente de esta forma. Abundancia es saber que siempre que voy a necesitar algo, el universo va a decir ¡pum! O la vida, poner el nombre que quiera para no sonar místico. O sea, vos vas a llegar, listo, esto está. Eso es la abundancia. Vivir en la abundancia es un estado de ser. Sí, o tener las herramientas, si no lo queremos decir al universo, porque o tener las herramientas para poder generarlo. A veces, digamos, para mí ser abundante también es eso, saber que si en algún momento necesito algo, voy a tener las herramientas para poder generar eso que necesito. Sí, lo que pasa es que a mí en este último tiempo, lo que estuve aprendiendo es que la abundancia tiene que ver con estar dentro vamos a decir así, de un espectro donde lo que yo hago, lo voy a decir de esta forma, con un ejemplo. La abundancia es saber que si quiero comprar pan, lo único que tengo que hacer, que es ponerme a caminar, porque la panadería yo voy a llegar solo, o sea, no me va a llevar esfuerzo. Entonces a veces confundimos usar la herramienta con un esfuerzo, con un sobreesfuerzo. Mi esfuerzo para la abundancia es llegar hasta la panadería y saber que de alguna otra forma también en ese andar ya están los recursos suficientes para intercambiar con el panadero. ¿Bien? Esa es como esa concepción de abundancia. Entonces, ese hacer que vos decís de usar las herramientas, pero tiene que ver con un fluir. Porque estamos tan acostumbrados que todo lo tenemos que ganar con el sudor de la frente. ¿Y por qué creemos eso? Porque justamente no estábamos yendo hacia donde nuestro ser nos invitaba a ser, sino hacia los mandatos que nos habían guiado, volviendo a esto, ¿no? O sea, el mandato, el legado, el proyecto sentido, era toda información que estaba dentro de ese 97%, pero que a la vez, de alguna forma, estaba en disonancia con una parte nuestra del ser que dice, che, yo quiero ir para este lado. Y todo lo otro me decía, no, vos tenés que ir para allá. Entonces, ahí se produce esa lucha donde la herramienta a veces no la sabemos usar. Esto que hablábamos recién me trae algo que mencionás en tu libro. Esto de, bueno, llegué hasta acá, con este legado, con las herramientas que tenía, llegué hasta acá, estoy siendo esto. Y cuando no tomamos alguna conciencia de eso, como vamos por la vida como con inercia, estamos siendo, ¿no? Yo soy esto, yo soy doctor, yo soy abogado, versus ser consciente de quién estoy eligiendo ser. Uh-huh. Es cuando, entiendo esto, es cuando ponemos luz en esa sombra. Sí, a ver, es cuando ponemos luz en el sueño. Digo, pues nosotros podemos andar y todos, primero esto, todos estamos dormidos en este plano, si no estaríamos en este plano. O sea, a mí cuando alguien me dice, yo estoy despierto, no está, si estás despierto no está en este plano. Lo que a veces logramos es despertar un poquito del sueño y no vivir tanto el plano de que me ve el dinero y que esto y que me voy a morir y mirarlo como algo con cierta relatividad. Dicho esto, cuando logramos mirar esto que vos definís, porque no sé si es sombra, ese es el tema. La sombra por ahí es aquello que no quiere ser visto. Sí, perdón, yo me refería a este inconsciente, ¿no? A Sí. esta cosa que está detrás de nosotros, el backstage. El backstage, ahí está. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, una cosa es la profesión y la definición del ser como una profesión, y atrás aparece, cuando dentro de esa definición yo puedo poner un estado del ser, que es distinto. Entonces, un estado del ser es, yo soy servicio. Ok, yo puedo ser servicio en múltiples formas. Una es a través de la medicina. Otra puede ser a través de un negocio. Yo soy posibilidad. Bueno, una puede ser, por ejemplo, con lo que hago como coach, como entrenador de personas, que soy una posibilidad de que el otro mire algo. Otro puede ser una posibilidad, no sé, hasta limpiando un auto. O sea, porque soy la posibilidad de que el otro tenga eso resuelto. Es más, mientras lo decía recién, me viene
algo de un libro de Neil Donald Walsh, en Conversaciones con Dios, pero creo que en el libro 2, donde dice, el mundo se divide entre los que te dan lo que necesitas y los que reparan lo que necesitas. Como que, ok, o te doy algo tipo materia prima, o te reparo. Entonces, cuando empezamos a entender eso, hay todo lo que tiene que ver con las profesiones, después las consecuencias de quién elijo ser. Entonces, yo a veces, soy de los que doy, porque doy información que tuvo que ver con mi propio proceso, con mis conclusiones y con los estudios que hice y de todo lo que quise leer, y a veces soy el que acompaña a reparar cuando a partir de eso alguien empieza a ordenar lo propio. Bueno, elijo dónde me quiero parar y lo hago desde este lugar. Ahora, ¿eso también lo puede hacer un médico? Sí. Porque vos tenés el médico que te da desde el arranque, por ejemplo, una obstetra, que te acompaña a que puedas tener con tranquilidad a tu hijo, y el que repara, que es el que te acompaña a revisar cuando tenés una dolencia, cuando tenés una infección, un virus, bla, bla, bla. ¿Y qué, digamos, podemos, resumidamente, ¿no? O herramientas más prácticas, ¿cómo podemos empezar a ver justamente este inconsciente para poder empezar a reprogramarlo? A ver, lo primero que te diría es, hay una herramienta que todos podemos usar, muy simple, que es escribir. El teléfono. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Mirar lo que no fluye. Escribir aquello que no fluye. Escribir aquello que no siento que me represente. Escribir aquellos espacios de incomodidad. Me siento, incluso si abro un bloc de nota en el teléfono y empiezo, mi espacio de incomodidad. Y todos los días voy cargando algo. Ah, ok, mira, me doy cuenta que esto me incomoda, me doy cuenta que esto también, me doy cuenta que fui al trabajo con menos ganas, me doy cuenta que fui al trabajo con más ganas, pero me pasó tal cosa. O sea, empezar a mirar aquello que no está fluyendo en mi vida. O aquellas situaciones que, mira, es repetitivo que siempre me encuentro con este mismo tipo de relaciones. Y no tener que tener, o sea, 20 años de terapia. Claro, 20 años de terapia. Empezar a uno desde ese lugar, a empezar a mirar aquello por donde no fluye. Che, trabajo mucho, pero nunca obtengo el dinero que quiero. O aunque obtengo el dinero que quiero, de alguna forma siempre termino endeudado. O, bueno, empezar a mirar, o pequeñas cosas, yo te digo, o sea, siempre me encuentro con personas que me hablan, siempre me cuentan historias negativas. Eso es lo primero que te diría. Y lo segundo, a partir de eso, empezar a preguntarse, ¿dónde vi esto por primera vez? Ok, porque digo, nuestro primer formato del inconsciente, vamos a decirlo de esta forma, si tuviera que hacerlo en términos de planos. Nuestro inconsciente más cercano es el de la crianza. Y nuestro inconsciente un poco más lejano ya pasa a ser el transgeneracional. Bueno, empecemos a mirar de arranque, que es lo que hizo hasta acá la psicología, el inconsciente más cercano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una vez que empecé a notar ese listado de cosas que no fluyen, empezar a mirar ese inconsciente más cercano. Bueno, ¿a quién me remite? ¿A quién me hace acordar? ¿A quién hablaba de esa forma? ¿Quién se comportaba de esa manera? Para empezar a despuntar esos lugares que hasta acá, en el de estar dormido, no estar preguntándonos sobre nosotros mismos, no lo veíamos. Ahora, después empieza la posibilidad de mirar con otras herramientas ese lugar más transgeneracional. Pero ahí sí ya requiere de herramientas, de algún facilitador, alguna facilitadora que te pueda acompañar. Pero por lo menos uno empezar a mirar, bueno, esto me incomoda y acá vi donde esto se repetía cuando yo era chico. Pensaba, mientras que comentabas esto, digo, un montón de veces, por ejemplo, esto de que trabajas un montón y no tenés la recompensa, en lo vinculado con el trabajo, con los negocios y demás, en definitiva, también es un poco cómo nos vendemos. Y si nosotros mismos no nos valoramos y no somos conscientes de ese valor que tenemos o de ese valor que aportamos, es muy difícil que el otro lo vea y que el otro lo perciba como tal, ¿no? Sí, pero acá le voy a agregar una vueltita más. Si en el trabajo no me valoran, lo que hoy yo puedo haber aprendido y que es la invitación es, me tengo que girar y mirar hasta qué punto pude valorar a mi padre. Aún así sea, y lo voy a traer para aquellos que tienen los padres que no han podido ser buenos padres o que incluso han cometido alguna acción desmedida, porque eso es más complejo a veces, pero cuando puedo agradecerle el simple hecho de haberme dado la vida.
Porque cuando en lo laboral no me fluye el reconocimiento, no se trata solo de ese merecimiento que yo no pude tomar, que también es parte, sino también, pero con mucha fuerza, de aquello que todavía no pude tomar de la fuerza que me viene del linaje paterno. Entonces, yo haría dos cosas. Por un lado, mirar eso del linaje paterno, ver qué mirada tengo hacia mi padre, porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos una mirada descalificadora, tanto sea porque mamá nos habló mal y de repente nosotros no compramos ese cuento, porque en el ego nos creímos superiores que nuestro padre. Pero ¿qué pasa? A veces también lo que no nos permite lograr determinado éxito es que tenemos tan elevada la imagen del padre que creemos que si nosotros lo superamos estaríamos rompiendo algo. Entonces preferimos quedarnos en menos. Esa es una lealtad, digamos. Esa es una lealtad. Entonces, ¿qué pasa? Desde esos lugares, por eso digo, todo eso que es más programas más potentes, también te van a llevar a mirar algo que es más fuerte en sí que el solo merecimiento. Y después sí aparece esto exactamente como decís, que es bueno, si yo no pude tomar mi merecimiento y es muy difícil que los otros me valoren, porque mi campanita va a sonar, no merezco, no merezco, no merezco, van a llegar gente que va a resonar con eso. Bien. Emanuel, bueno, antes nos comentabas un poco de tu recorrido, tu formación y demás. Fue un placer realmente escucharte, nos quedamos súper cortos con el tiempo. Contanos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes. Dale, mira, el que quiera, ahora está mi página web, que es la Academia EQM, la E, la Q de Cuadri y la M, academiaeqm.com, que ahí pueden encontrar, estoy subiendo material, acabo de subir un entrenamiento en ventas, que estoy en el momento de testeo, así que el que aprovecha, le quedan unas semanas nada más porque está a un valor, lo dejé de $25, pues estoy buscando los primeros 100 testers para terminar de poder validar en sí el entrenamiento. Son 8 horas de formación de venta donde hablo sobre venta, pero todo vinculado a cómo influye el inconsciente en el vendedor y en el que compra. Y si me quieren seguir en las redes, en Instagram pueden poner Mente Poderosa y ahí van a encontrar la cuenta de Cuadri Management y me pueden empezar a seguir a partir de ahí, saber más del libro y toda la información que quieran sobre bueno, todo esto que estoy haciendo, que estoy dando entrenamientos, formaciones y también trabajos individuales en empresas. Bueno, muchísimas gracias. La realidad es que fue un gusto y nos quedamos con ganas de saber más y mucho por desarrollar. Las puertas del programa siempre están abiertas cuando quieras. Y seguramente vamos a tener otra oportunidad porque esto es como que recién abrimos una puerta que tiene infinidad de posibilidades para seguir este tema. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nada, la verdad que cuando quieran, porque a mí me apasiona hablar esto, cuando miré que ya había pasado casi una hora, digo, asombroso, pero bueno, gracias por la invitación y cuando quieran, acá a disposición. Bueno, nosotros aprovechamos para comentarles que el sábado que viene vamos a tener de invitado a Pablo Montenegro, que él es conductor de radio y televisión y también es orador en diferentes en diferentes eventos y vamos a estar hablando justamente de la importancia de comunicarnos efectivamente. Así que los esperamos el sábado que viene. Muchas gracias. Voy a cerrar con una frase de Carl Jung que vos mencionaste, Manuel, en el programa, que es que todo lo que no haces consciente se convierte en destino. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.